Pues hola de nuevo, vamos a continuar donde nos quedamos. Y es que el mensaje de Cristo debe animarnos y fortalecernos. Cuando nosotros nos acercamos con un corazón sincero a Cristo, lo que debería de pasar es que Cristo nos debería animar y fortalecernos. ¿Por qué este mensaje anima? Porque, porque Cristo vino por la gente pecadora, por la gente que aquella que sabe que está mal, que en su conciencia ha hecho cosas malas y las hace, pero quiere cambiar. Pero dice, Dios, esto no está padre, esto no está bien, eh, pero me quiero acercar a ti. Eh, y me quiero acercar a ti, pero pues traigo estas broncas, traigo estas cosas, traigo esto en mi vida. Y el mensaje de Cristo anima porque, es decir, tú ya fuiste, y en cuanto me doy cuenta que tú fuiste por mí a esa cruz, tomaste eso que me está costando mi trabajo y lo pagaste, me anima. Y me fortalece el saber que en esta vida voy a tener broncas, pero que tú quieres caminar conmigo. Entonces es sencillo el mensaje de Cristo, anima y fortalece. Y ahí nos quedamos. Eh, fueron algunos de Jerusalén a Antioquía a animarlos y fortalecerlos. Porque había habido un grupo que dijo, no, no puede ser así de simple, que confíes en Cristo y que Él te va a animar y fortalecer, así no debe ser. Debes de hacer muchas cosas y entonces te va a animar y fortalecer. Y Pablo y Bernabé decían, no, 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 al contrario, así como ven porque te anime y te fortalezca. Porque si tú vienes de otra forma, eh, con tu religión, con tus ideas, no te va a animar y fortalecer. Regularmente cuando la religión tiene dos sentidos, o nos acerca a Cristo o nos aparta. Eh, y, y ya vimos que en la misma comunidad de creyentes había dos doctrinas que estaban surgiendo. En este momento la que ganó es la que animaba y fortalecía y permanece en Cristo. Vamos a continuar donde nos quedamos. Judas y es Hechos 15:32. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos a los de la iglesia de Antioquía. Entonces los hablaron para animarlos y fortalecerlos. Permanece en Cristo, confía en Él. Eh, ahí vas a estar bien. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Recordemos que va un grupo de Jerusalén a Antioquía a aclararles algunas cosas, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a retomar. Eh, ya que a los animan, los fortalecen y todos regresan y dicen, oh, ok, puedo descansar en Cristo, puedo estar bien aquí, se regresan. Eh, pero Silas se queda en Antioquía. Y después uno podría pensar, no, entonces yo cuando me acerco a Cristo, no, ya lo hemos visto muchas veces, pero no va a tener problemas, todo va a ser maravillas. E incluso en la propia iglesia, ahí voy a encontrar paz, tranquilidad, no va a haber peleas. Y no es cierto. Eso, eso no es cierto. Podríamos, pues es el apóstol Pablo, eh, y Bernabé han traído mucha gente a Cristo, eh, son líderes, no se van a pelear. No te- Uno podría pensar, pero eso es como vivir en un mundo donde no hay problemas. Y vamos a ver que ahora se pelean. ¿Cómo los grandes que creían en Cristo, ¿cómo? Pues porque son seres humanos. ¿Y quiénes son los que nos acercamos a Cristo? Gente con problemas, gente que batallamos. Así de sencillo. Por eso el mensaje es anímate a seguir caminando con Cristo y que Él te va a fortalecer. Para gente sencilla, común. Y esto me anima. ¿Qué? Que hay broncas. Que gente que está caminando, porque uno piensa, no estoy caminando en Cristo y entonces ya tengo broncas y yo, ay,
Ya fallé, pues vamos a fallar. Es un caminar con Cristo. Veamos. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, estamos en el año 50 después de Cristo, es decir, Cristo murió y resucitó en el año 30 después de Cristo. Esto quiere decir que estamos 20 años después. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Es bueno, ¿no? Oye, empezaron en el año 48, en el año 46 empezaron su primer viaje y terminaron en el año 48. Ya han pasado 2 años desde que fueron al primer viaje. Y Bernabé le dice a Pablo, oye, pues, ¿por qué no vamos a visitarlos? A los que fuimos a predicarles a la parte de Turquía y en Chipre, pues volvamos a ver cómo están. Porque han pasado 2 años y pues esperemos que no se hayan desanimado. Pues seguramente tienen broncas, que confiaran y que se mantuvieran, porque las broncas siempre van a estar. Pero hay una bronca. Entonces, dice Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. ¿Está bien? Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Es su sobrino. ¿Se acuerdan que en el primer viaje fue Pablo, Bernabé y Juan Marcos? Y Juan Marcos, pues al parecer está joven en ese momento. Recordemos que hubo una crisis en Jerusalén y que dijimos, Dios va a empezar a tratar con la vida de Juan Marcos. Juan Marcos, al parecer, su familia era rica y hay crisis. Viene su tío de Antioquía y dice, pues tío, ¿me puedo ir contigo? Pues allá de Antioquía parece que le está yendo bien, está todo bien. Sí, vente para acá. Y se va. Después está en Antioquía Juan Marcos y Dios le dice a Bernabé y a Pablo y a la iglesia de ahí, apártame a Bernabé y a Pablo para el trabajo que yo les he llamado, es decir, vayan y prediquen a la gente que no conoce de mí y que son extranjeros, que no son del pueblo de Israel. Y se van, y pues yo creo que Juan Marcos diciendo, ya se va mi tío, ¿me puedo ir contigo, tío? Sí, vente. Y después, pues el viaje no fue sencillo. Juan Marcos al parecer no resiste el viaje, pues caminar, pues, duérmete donde te puedas dormir, ponte en casa de campaña o algo así, pues, en el suelo. Y pues yo creo que Juan Marcos, un niño pues de bien, dice, no, mejor me voy con mi mamá. Y se va a Jerusalén. Después regresa Bernabé a Jerusalén y se lo vuelve a llevar. Entonces ahora están en el año 50 y dicen, pues vayamos a ver a las visitas. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? No nos llevamos a tu sobrino, brother. Todavía le falta mucho. No nos lo llevamos, nos dejó la vez pasada, vamos a estar cargando con él y después con la idea de que ya se fue. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero yo me imagino decir, no, o sea, van a venir. Estuvo bien pesado el primer viaje, literal me apedrearon, me mataron. Tu sobrino no la va a aguantar, porque no la aguantó la primera, no la aguanta la segunda. Y se pelean los dos grandes que han estado predicando. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevar. Dice, no, porque los había abandonado en Panfilia en el primer viaje y no había seguido con ellos en el trabajo. No, pero ¿cómo? Si son bien espiritualoides, se están acercando a Dios, son humanos. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio, un problemón tan grande, que acabaron por separarse. Pero ¿cómo? Si no son maduros ni nada. Son humanos. Se separan. Bernabé se llevó a Marcos, 20 sobrino, y se embarcó rumbo a Chipre. Recordemos que
el primer lugar donde fueron, en el primer viaje fue a Chipre, que de ahí es Bernabé, es una isla. Entonces Pablo, pues yo creo que dice, pues ya se fue Bernabé, pero pues Dios me ha llamado a seguir predicando. Mientras que Pablo escogió a Silas, el que había venido de Jerusalén, que había venido a animar y a fortalecerlos en Cristo, a la gente de Antioquía. Pablo le dice, pues Silas, ¿cómo ves? ¿Quieres animar y fortalecer a más gente? Vamos a visitarlos y vamos a predicar, a ver si hay más gente. Y Silas dice, sí, vamos. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, los de Antioquía, pues dice, pues que Dios los cuide, brother. Pablo partió y viajó por Siria, Cilicia, consolidando a las iglesias. Pablo va a regresar a... vamos a ir viendo a dónde va. Y ahorita vemos dónde es Siria y Cilicia. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo En el primer viaje, donde a Pablo lo apedrean, de esa zona es un joven que se llama Timoteo. Este joven, al parecer, recordemos que Pablo fue en el año 46 al 48. En ese inter, a esa zona donde lo apedrearon, al parecer ahí creyó Timoteo. Pablo está regresando en el año 50, es decir, unos años después. Y cuando regresa a visitar esa zona donde lo apedrearon, los que han creído y lo que se formó una comunidad de creyentes, los visita Pablo y cómo están y cómo les ha ido. Y Pablo se ve que habla muy bien de un joven y dice, este joven ha creído de verdad y pues está al 100, Pablo. Y Pablo dice, ok. Y Pablo se le ocurre, dice, oye, pues no te quisieras ir tú, Timoteo, que tienes buen testimonio con la gente de aquí. Seguramente Pablo lo conoció en el primer viaje. ¿No te quieres ir con nosotros? Vamos a ir a predicar. Y Timoteo dice, sí. Pero hay una descripción que dice de Timoteo que su mamá era judía y su papá era griego. En teoría, los judíos se tenían que casar entre judíos, ¿no? Entonces ahí ya hay, para los judíos, pues hoy te casas, tu mamá se casó con una griega. Pero conforme a sus costumbres los judíos, cuando la mamá se casaba, aunque si fuera judía y el papá era extranjero, en automático los hijos eran reconocidos como judíos. Eran como judíos. En cambio, eso es para las costumbres judías. Para los romanos, que se está en ese tiempo, es el que está conquistando en esa parte, para los romanos, cuando el que lo hace como que eres romano, es, ok, es por tu papá. Si tu papá es romano, pero se casa con una extranjera, el hijo va a ser romano. Entonces, por los judíos, dice, para los judíos, Timoteo es judío, porque eso es su mamá. Para los romanos, Timoteo es romano porque su papá es romano. Eso va a ser bien importante. Timoteo va a ser un hombre grande hay 2 libros de Timoteo. Bueno, que lo escribió Pablo a Timoteo. Ahorita es joven, alrededor de 20 años más o menos. Más o menos. Y se lo va a llevar Pablo al viaje de misiones, pues a predicarle a gente. Pero recordemos que la estrategia de Pablo para predicar es siempre va a una sinagoga, desde que son judíos,
Y, eh, eh, y después de ahí, pues va a hablarle a los gentiles, a los extranjeros. El tema aquí es que Pablo dice, si yo voy a ir a llevar a Timoteo, Timoteo es eh, judío, pero va a ir a sinagogas, pues le van a empezar a preguntar, ¿y tú de dónde eres? No, pues yo soy de Listra y de Iconio, de esas zonas. Ah, ok. ¿Y tus papás? No, mi mamá es judía. Ah, pues eres judío. ¿Y tu papá? Es romano. Ah, y entonces seguramente le va a empezar, entonces no está circuncidado. Acuerda que para los judíos es bien importante la circuncisión. Entonces Pablo, yo creo que pensando, dice, Uta, ya me imagino, me lo va a llevar de viaje y vamos a pasar un chorro de sinagogas y a este brother lo van a hacer para afuera. Entonces Pablo lo que hace es, le propone a Timoteo es, circuncídate. No, acordemos que había no eh, eh, para hacer la vida más fácil cuando llega con los judíos, si no va a ser como un estorbo. Por eso lo hace. No es que Pablo defendiera la circuncisión, sino dice, vamos a ir con judíos y te vas a meter una bronca. Circuncídate. Y lo circuncidan. Eh, eh, y, y se llevan, entonces ya está Pablo, Silas y Timoteo. Silas tiene Pablo es judío. ¿Qué tengo que explicar eso? Porque no vamos a entender, ahorita lo vamos a ver. Pablo, entonces tenemos Timoteo, para los romanos es considerado romano. Pablo nació en una región que es Tarso, y todos los que nacieran en esa región por el simple hecho de nacer, aunque fueran de otra nación, se consideraban romanos. Entonces, Pablo, sus papás son judíos, pero como nació en Tarso, para los romanos, él es romano. Silas tiene más o menos la misma, de hecho la Biblia no nos ubica de Silas, pero Silas también es judío, pero seguramente nació en un territorio donde era considerado romano. Es como, para ponerlo fácil, si un mexicano nace en Estados Unidos, aunque es mexicano, pero por el simple hecho de nacer en Estados Unidos, las leyes de allá dicen, tú eres estadounidense, y le dan su acta de nacimiento de Estados Unidos, y es ciudadano estadounidense. Aquí pasa, para verlo un poquito más así. Entonces, los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó a Timoteo, pues todos sabían que su padre era griego. Pues para no estorbar, por si no estos mensos se iban a poner de religiosotes, y dijo, circuncídate para que no tengas bronca, Timoteo, si no te van a hacer la vida pesada, te van a hacer la vida pesada. ¿Nosotros debemos circuncidarnos? No. Si quieren circuncidar por un tema de salud y eso, sí, está bien, pero no por un tema religioso, ¿no? Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Qué se acordó? Recordemos que llegaron unos de Jerusalén a Antioquía, me voy a rezar la historia, y dijeron, para que sean salvos y estén bien con Dios, deben de cumplir el Antiguo Testamento, la ley, al 100, y deben de circuncidarse. Y hubo una discusión tan grande que los apóstoles discutieron y acordaron y le dijeron, nos parece bien, hemos llegado a la conclusión, al Espíritu Santo, o sea, a Dios mismo, y a nosotros, los apóstoles, y el acuerdo fueron 4 cosas, recordémonos. Deben de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, primer punto. De sangre, tomar sangre. De carne de los animales estrangulados. Y de inmoralidad sexual. Punto. Y creerle a Cristo. Si hacen bien eso, me voy a acomodar aquí porque estaba todo chueco. Si hacen bien eso,
Ya. Porque los demás decían, no, es que debes de cumplir la ley. Y entonces, sí, y ya, lo vimos la vez pasada. Ya no voy a entrar ahí mucho, pero la vez pasada hasta creo que está muy claro eso, ¿no? Que decían debes de cumplir y por qué llegan a estos acuerdos. Y el acuerdo prácticamente es, haz esto y el mensaje de Cristo te va a fortalecer, te va a animar y fortalecer. Si el mensaje de Cristo nos está animando y fortaleciendo, algo doctrinalmente estoy entendiendo mal, algo me están enseñando mal. Es que para que me anime y fortalezca debo de ser Jesús más 1000 cosas, algo estoy entendiendo mal o algo estoy aprendiendo mal. Porque yo cuando me acerco al mensaje de Cristo me debe de animar y fortalecer. Porque el mensaje de Cristo por sí solo anima y fortalece. Yo, siendo malo, me puedo acercar y decirle, Dios, ayúdame a cambiar, ayúdame. No es de que soy malo y entonces voy a ser malo y voy a matar. No, sino eso sé que no está bien, sé que no estoy haciendo bien, pero ayúdame a cambiar, ayúdame, eso no me está agradando, no te agrada, ayúdame a cambiar y caminemos juntos. Al pasar por las ciudades, entregamos los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Esto es bien importante. Y entonces se fortalecían en la ley. Se fortalecían en tienes que cumplir. No. Se fortalecían en la fe. Créele a Cristo lo que Él ha dicho. Y camina con Él. Créele. Se fortalecían en la fe. Y eso los hizo que fueran creciendo en número día tras día. O sea, pues vas y le dices a tu vecino el mensaje de Cristo y pues lo cree. Dice, está padre. Cuando es bien enseñado. Porque si no, pues no quiero saber nada de Cristo, ¿no? Hay que el Cristo religioso detienes y haces y esto está, es bien pesado, bien pesado. Después, sigamos. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había pedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando a lo de lo largo, por Misia, bajaron de Troas, y durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí hay dos cosas bien importantes. Trataron de ir a Frigia y Galacia. Vamos a ver con este mapa. Bueno, mejor con este mapa que tiene colorcitos. Este es la mayor referencia, Italia, ¿no? Grecia, Turquía, África, el mar Mediterráneo, Jerusalén y Antioquía. Sale, para recordar un poquito, aquí está Bernabé y Pablo. Bernabé le dice, visitemos. Bernabé se va para acá, para Chipre, con Juan Marcos. Y Pablo se va con Silas para esta región. Tarso, de aquí nació Pablo. Los que nacían aquí, aunque fueran judíos, por simple hecho de nacer, se consideran romanos. Viene acá y visita Derbe, Listra e Iconio. De esta zona es Timoteo. De aquí se llevan a Timoteo. Y Pablo, ya está Pablo, Timoteo y Bernabé. Pablo, Silas y Timoteo. Aquí. Están visitándolo, están fortaleciendo, animándolos, diciendo,
confíen en Cristo, y de aquí se tratan de ir. La vez pasada se fueron para acá, ¿no? Se fueron de aquí, subieron para aquí, a Pisidia de Antioquía, y de aquí se fueron para acá, ¿no? Y regresaron. Esta vez vienen de acá, para acá, Derbe, Listra, Iconio, y de aquí tratan de ir ahora para esta zona. Dicen, no hemos ido a esta zona, vayamos a esta zona. Y dice que el Espíritu se los impidió. Después que trataron de ir, ok, vayamos a esta zona, a Bitania. El Espíritu se los pidió. Ok, entonces vayamos a esta zona. Esta zona se conoce como Asia. Asia la ubicamos más para acá, ahorita, acá. Pero en ese tiempo Asia se consideraba aquí, que es parte de Turquía. Vayamos a esta zona y se los impide. Tratan de ir a los alrededores de aquí, o sea, para que lo entendamos, acá, para acá, y se los impide. ¿Cómo se los impide? No lo dice. Pero hoy estoy caminando con Dios y todo sabría salir perfecto, ¿no? A veces pensamos. Al parecer, no lo dice, ¿eh? Esa es una suposición mía, porque más adelante Pablo dice que cuando lo recibieron como, sacaban los ojos por él. O lo entendieron, o tuvieron una bronca. Y Pablo, al parecer, en se pudo haber hasta enfermado. Vamos para allá, y ya se puso malo el Pablito. Pero ¿cómo? Si es el apóstol Pablo, es el que ha sanado a todos sus seres humanos, y Dios permitió. Y ellos entienden, ok, ya me puse malo, tal vez no era por ahí, por algo. Después, bueno, vamos para allá. Y otra vez. Y dice, vamos a leerlo otra vez para irlo entendiendo. Atravesó la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que aplicaran la palabra en la provincia de Asia. ¿Cómo que el Espíritu Santo no les permitió, no les prohibió? Les impidió que predicaran en la provincia de Asia. Más adelante van a regresar, en otro viaje. Pero en este dice, no vas. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, más arriba, pero el Espíritu de Jesús. Acá dice el Espíritu Santo, acá dice el Espíritu de Jesús. Es el mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo. No se los permitió. ¿Cómo? No lo dice. Pero más adelante en algunas dice que Pablo se enfermó y que Dios a veces pasa en circunstancias que dicen por ahí no va. Y tal vez fue desagradable, así de puta, Dios, yo estoy tratando de predicar a esta gente y tú, ahora me enfermé. ¿Por qué? ¿O pasó esto? ¿Por qué? Dios tiene sus planes. A veces confiar en la soberanía de Dios. Y cuando llegaron a cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Vamos a verlo en el mapa. Tratan de pasar para acá, no se los permite el Espíritu Santo. Tratan de ir para acá, tampoco. Broncas o algo tuvieron. Y se van acá, a Troas. En Troas, al parecer, por como está redactado, y ahorita lo vamos a volver a leer, ahí está Lucas. Lucas, ¿quién es Lucas? El que escribió el Evangelio de Lucas. Y es el que escribió Hechos. El que escribió este libro está en Troas. Es un creyente. Entonces viene Pablo, Silas, Timoteo
y ahí están con Lucas. Al parecer ahí se les une Lucas al viaje, en Troas. Y en Pablo, pues yo me imagino que está y de repente le viene una visión. Una visión que es algo como que te imaginas que es real, pero está imaginado. Tiene una visión y le ve a un hombre que es de Macedonia. Ahorita vamos a ver dónde está Macedonia. Y le dice, pasa acá y ayúdanos. Y lo que hacen, ahorita vamos a ver en el mapa, pero lo vamos a ver acá. Están en Troas, Macedonia, esto es Macedonia, que es Grecia. Aquí es Turquía, aquí es Grecia, acá está Atenas. Le dice, ve una visión y le dice, alguien de un macedonio, pues típico macedonio lo ve, es como ve a alguien y ve a un mexicano, obviamente con características, dice, no, que este es un macedonio, pasa acá y ayúdanos. Y entonces dice que entienden, y Pablo les cuenta la visión a Timoteo, a Silas y a Lucas. Y yo creo que a Lucas le dicen, oye, ¿cómo ves? Lucas es un creyente, ha creído en Cristo, y lo invitan. No lo dice ¿quién está escribiendo el libro? Lucas. El que estamos leyendo lo está escribiendo Lucas. Lucas era un doctor. Y Lucas se les une. ¿Por qué hay una interpretación de que se les une? Porque siempre está hablando Pablo, Bernabé, en tercera persona. Y aquí empieza a hablar nosotros hicimos. El autor, el que está escribiendo, se incluye. Dice el 10. El 9. Durante la noche Pablo tuvo una visión, están en Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos. El autor se incluye. Nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos, no convencidos ellos, convencidos nosotros, de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. El autor se incluye aquí. De aquí adelante se va a incluir. Después se sale y se incluye. Después vamos a ver más a Lucas. Vamos a conocer más a Lucas. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana, y a una ciudad principal de ese distrito de Macedonia. Están en Filipos ahora. En esa ciudad nos quedamos varios días. Llegan a la región de Macedonia y van específicamente a una de las ciudades principales y se quedan en Filipos. Ahora, saben que Dios los está llamando ahí. ¿Qué va a pasar? Dios no les dijo, oye, va a pasar esto y esto y esto. No. Saben que Dios los está llamando. Y muchas veces tenemos que caminar nosotros así. Dios no nos dice, mañana y pasado mañana va a pasar esto y esto y esto. Sino, ¿cómo tenemos que caminar? Creyéndolos, que Dios tiene cuidado, que tiene control de todo lo que nos pasa. Y entonces la fe, de repente pasa algún problema y dice, no, Dios ya me abandonó. No, sino decir, Dios, ¿qué onda? O sea, sé que tienes control de mi vida. Vamos a verlo ahorita bien plasmado, cómo actúan ante un problema. Vamos a leer. En esa ciudad nos quedamos varios días, están en Filipos ahorita. El sábado, ¿qué hacen? Pues buscan una sinagoga, pero resulta que no hay sinagoga. No hay muchos judíos ahí. Entonces ahí no les funciona el plan de siempre ir a una sinagoga. Y lo que se enteran es que hay unas mujeres judías que lo que hacen es que van a un río y oran, buscan a Dios. Y Pablo, oye, aquí no hay judíos, no. Y no se reúnen, no hay así como... No, pues hay unas mujeres que los sábados van y oran ahí. Pues es un grupillo. Y Pablo, ¿dónde? ¿Qué parte del río? No, pues ahí en el río, en tal parte. Y van.
El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperamos encontrar un lugar de oración. Aquí debe haber un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. No hay hombres en esa comunidad. O sea, no hay hombres reunidos eh, eh, ahí. Hay nada más mujeres. ¿Y qué hacen? Pues les empiezan a platicar. ¿Y qué les platican? De Cristo. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió. Esto es bien importante. El Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Aquí dice el mensaje de Pablo, pero no es el mensaje de Cristo. Es el mismo. Ya Pablo. Lucas, que está escribiendo, dice, pues es el mensaje de Pablo, es el mensaje de Cristo. Punto. Le empiezan a contar a estas mujeres, pero después sacar de estas mujeres, todas van a creer, pero va a sacar una. Se llama Lidia, al parecer era de la región de Lidia, y por eso le pusieron Lidia, al parecer. Esta mujer al parecer es importante, o mínimo tiene dinero. ¿Por qué? Porque vendía telas de púrpura, y al parecer esto pues, se lo vendías a gente de dinero, no, que podía comprar estos. Y pues al parecer tiene una casa grande o algo así. Es irrelevante esto. Pero a lo que voy es que esta señora que buscaba al Dios verdadero, pues acostumbraban los sábados ir a orar y buscar a Dios. Y las mujeres se reunían y buscaban a Dios. Llegan estos hombres y les empiezan a platicar de Cristo y Dios le abre el corazón. Esto es bien importante entenderlo, porque hay veces que estamos nosotros de uno ya entiende y uno quisiera así de que entienda mi familiar, que entienda mi amigo, que entienda el mensaje y que, pues, que no esté batallando sus fuerzas, que no esté en sus ideas, que esté, que entienda que quién es Cristo, por qué Cristo vino a este mundo, por qué fue esa cruz, en representación de quién, en representación de mí, qué cargó en esa cruz, mi maldad, que lo entiendan. Y muchas veces estamos pues con buena intención buscando, y es bueno que, o sea, eso, pero tengo que entender que yo, ningún ser humano, por más que explique a alguien, yo he tratado de explicar muchas veces a la gente, y por más que les explico, a veces termino hartándolos de Cristo y eso. Esto me hace descansar en el sentido de que quien abre el entendimiento es Cristo, no yo. Y tengo que entender eso. Cristo, ¿cuál puede ser una buena oración? Ábrele el entendimiento a tal persona. Sé tú. Porque yo puedo estorbar, yo puedo aventar cargas, puedo aventar mi religión, mis ideas, pero tú abre el entendimiento. Porque dice, mientras estaba escuchando quién es Cristo, esta señora Lidia, y el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Responde, cree en Cristo, le entrega su vida a Cristo y le dices, Lidia, Cristo eres, wow, te necesito, ven a vivir a mi vida, entra. Sé que vas a entrar no porque soy buena persona, porque no soy buena persona. Sé que fuiste a esa cruz, al contrario, porque soy mala persona. Y por eso necesitabas ir a esa cruz. Pero sé que quieres caminar conmigo, te creo, entra. Y Pablo le dice, ¿quieren ser bautizadas?
Y ellas dicen, sí. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Al parecer iban ahí pues, con la familia y creen con la familia. Y Lidia, esta señora, si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Lidia le dice una invitación, pues, ok, ustedes no son de esta región, no tienen dónde hospedarse por lo que estoy viendo, ahí se quedan donde les caiga. Yo tengo una casa, tengo varios cuartos, y por favor, si me consideran que he creído en realidad lo que ustedes han dicho, que he creído en Cristo, les pido, vengan a mi casa, porque han traído este mensaje y déjenme atenderlos. Dejen, por favor, no lo desprecien. Aquí dice, y nos persuadió. En otras versiones dicen que casi les insistió, les rogó. Así, por favor. Yo sé que soy mujer y ustedes son hombres y no van a querer crecer, pero se van a quedar en mi casa. Mi casa no es que se queden en mi cuarto, se queden en mi casa y tienen la libertad de que es en mi casa. Y por favor, no lo tomen a mal, no lo tomen como algo. Es en buen plan, de corazón. Si me han creído, que he creído en Cristo, si han creído en eso, quédense. Yo les ofrezco mi casa. Y les rogó. Dice, ahí nos persuadió en esta versión, ¿no? Una vez, cuando íbamos al lugar, ¿qué hacen? Se quedan en la casa, están en Filipos, se quedan ahí y van, siguen yendo al lugar de oración. Pues aquí acostumbran, pues vayamos. Pero pasa algo. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros, o sea, a Lucas también, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Esto hay que explicarlo. Hay una mujer que tiene un espíritu, pero el espíritu que tiene no es del de Dios. Y podría uno pensar, oye, pero pues, ¿qué es? ¿Esta mujer qué hacía? ¿O qué condición estaba? ¿Era una esclava? ¿Le pertenecía a alguien? Lamentablemente en ese tiempo había esclavitud. Le pertenecía a alguien y los usamos seguramente al darse cuenta que tenía un espíritu adentro. Entonces seguramente la gente venía y le decía, entonces dime qué onda con mi futuro, dime qué onda con mi vida. Y el espíritu a través de esta señora les decía, un espíritu, no dice el Espíritu Santo. Y pues empezaron a ganar mucha lana estos señores, los amos. Y esta señora, con este espíritu, cuando van Pablo y Bernabé al lugar de oración, lo que hace es, cada vez que iba, les gritaba. Empezaba a gritar. Nos seguía Pablo a nosotros gritando. Estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anunciaba a ustedes el camino de salvación. ¿Estaba diciendo algo, una mentira? No. Pero Pablo, pasan días y no hace nada. Cada día que iban a ese lugar empezaba a gritar. Esa señora, salía y les gritaba. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncia a ustedes el camino de salvación. Pablo dice que se molestó. No estaba diciendo ninguna mentira, pero se molesta y le dice al espíritu, sal de ella, porque la tienes atormentada. Sal de ella.
y se sale, obedece. Estaba esclavizada esa mujer por sus amos y espiritualmente por alguien más. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. ¿Y no debe estar puesta mi confianza? En ir a alguien que tiene algún espíritu, si no es de Dios es del demonio. No, pero yo voy con buena intención para que me lean las cartas, para que pues me lean en el futuro, me lean la mano. Lo vamos a ir viendo. Eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. ¿En dónde está mi confianza? En que alguien dice, no, pues que esta es re buena, bro. Esta señora, le dijo a mi compadre lo que iba a pasar y pasó. No, pues yo voy con ella. ¿A qué espíritu estás siguiendo? Mi confianza debe estar en Cristo. Alguien que ha creído. Eso es importante aclararlo también. Alguien que ha creído puede tener un espíritu dentro de él que no sea de Cristo. No. Una vez que entra a Cristo, no puede haber un espíritu diverso. Mi confianza debe estar en conclusión de este tema. Debo de estar, me está enseñando la Biblia que hay espíritus a veces dentro de la gente que no son de Dios. Debo de estar, en el nombre de Jesús, te digo que salga de esa persona. ¿O en dónde debe estar mi confianza? En Cristo. Cristo es el que lo hace. No, porque hay veces que muchas veces se clavan en esto. Estamos en el capítulo 16. Creo que los ha tocado 2 veces. Pero ha sido así, cosas rápido y punto. Muchos se clavan en esto. Y ahí están, y no, y ya, y toda la Biblia, todo lo que hemos visto es mi confianza debe estar en Cristo, puesta en Cristo, punto. Descansar en Cristo. Ahí quiero cerrar, para no abarcar más de lo no necesario. Y no clavarse en estas cosas, ¿no? En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Punto. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Otra bronca. Pues estos señores seguramente tienen lana. Y dicen, chale, ya nos quitó este menso. Pues seguramente la señora esta que tenía el espíritu regresó a la normalidad y dice, no, por este menso ya nos quitaron. Ya se nos fue la lana, ya no va a venir la gente a consultarla. Y se alborotan y la gente los empieza a arrastrar. Otra arrastrada. Se cuenta arrastrar y pegándoles. A Pablo y a Silas. A Timoteo y Lucas pues se salvaron. Seguramente los estaban ahí juntitos, fue Pablo y Silas y los agarraron y los otros mensos así de... Pues se salvaron. A Pablo y a Silas los arrastran a la plaza ante las autoridades. ¿Pero cómo? Si no debemos de tener problemas en esta vida. Una vez más, tener problemas. Los presentaron entre los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Van ante las autoridades de la ciudad,
Viene una multitud y dicen, estos señores están yendo en contra de nuestras costumbres, de nuestras ideas, de nuestras creencias. Los arrastran, los llevan ante las autoridades y las autoridades dicen, me les quitan la ropa y me les van dando una tranquiza. Que los azotaran. Las autoridades de Filipos, magistrados, ordenan. Ahí están, toda esta zona, todo lo que hemos visto, está conquistado por los romanos. Quien manda son los romanos. Y dicen estos, pues, son judíos. La ley romana decía que a un romano no le podían hacer esto. A los demás extranjeros y que no fueran de su, no tienes derecho, bro. Tú no tienes derecho. Pero si tú eres ciudadano romano, tienes derecho a un juicio, tienes derecho a una defensa, y ya si pues sales condenado, azotes, pero hasta mucho tiempo después. Pero tú, como no tienes derecho a nada, porque no eres un judío, te voy a azotar. ¿Y qué no los azotan? Les arrancaron la ropa y los azotaron. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Otra vez en la cárcel. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Los mete al calabozo, obviamente oscuro. Vamos a ver, ese calabozo está oscuro. Y el cepo es para torturarlos. Amarrados, no estás en una posición como esa, y entonces estás torturado. Te está lastimando y te está torturando, esa cosa. O sea, tú no eres nadie, eres un extranjero. Los arrastran, les arrancan la ropa, están sin ropa, humillados, los azotan y me los llevas al lugar donde está oscuro, y me los atas al cepo para que sufran y sepan que aquí no deben andar predicando cosas que no son de nuestras costumbres. ¿Qué hace Pablo y Silas? Están seguramente sin ropa, lastimados, los arrastraron. Ya para que simplemente que te arrastren en piso normal, ya debe ser, pero que te arrastren en tierra con piedras, seguramente sangrando. Sin ropa y azotados. Y aparte con el cepo amarrado. No es así que estés en una posición, ya estoy aquí, no, estás en el cepo, estás sujeto. Y entonces ya te empiezan a doler los pies, te empiezan a doler las manos. ¿Qué hace Pablo y Silas? Es lo que deberíamos hacer nosotros cuando viene una bronca. Empiezan a buscar a Dios y a orar. ¿Qué es orar? Platicar con Dios. Dios, no entiendo qué está pasando. No entiendo por qué estás permitiendo esto. Me imagino a Pablo, ¿no? Diciendo esto. Tratamos de ir a Asia, me enfermé. A Bitinia, me lo impediste. Vinieron broncas y no fuimos. Estuve en Troas y ahora en Troas me diste una visión que viniera a Macedonia, y en Macedonia estoy enseñando, estoy haciendo tu voluntad, estoy enseñando a la gente, ya se han convertido estas mujeres. Había unas... te estoy siguiendo, no entiendo por qué permites esto, pero sé que tu voluntad es buena, sé que tu plan es bueno, sé que tú eres grande. Eso, cuando empieza uno a reconocer quién es Dios, es adorar. De repente regularmente la oración empieza, no sé por qué es esto y pero yo sé que tú, y entonces recordar quién eres Dios, quién es Cristo, pero yo sé que tú fuiste esa cruz, yo fui azotado, pero tú también fuiste azotado, Cristo. Ahorita soy un cepo, pero tú también fuiste amarrado.
te pusieron incluso unas espinas. A mí no me han puesto unas espinas. Y fuiste a una cruz. Ahorita no va a pasar que me den unos trancazos, pero de ahí no van a pasar. Entonces te voy a salir con vida. Y empieza uno a enfocarse en Cristo, en su plan. Eso es adorar. Cuando yo empiezo, es malo ir con Dios. No, Dios, no entiendo por qué está pasando esto. No sé. Hay que hacerlo. Pero entonces llega un momento de la oración que me acerco y que digo, pero Dios, pero tú prometiste que me amas, tú fuiste a esa cruz, tú tienes un plan. Eso es adorar. Empezar a decir, está del carajo esto. La estoy pasando mal, pero ayúdame. Sé que tú tienes plan, sé que tú eres grande, sé que tú eres. Eso es adorar. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, o sea, adorar. Reconocer quién es Dios. Y los otros presos los escuchaban. Está todo oscuro. Los himnos muchas veces son salmos. Dios, tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres esto, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a descansar a ti. Y entonces empiezo a recordar quién es Dios. Empiezan a recordar. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Todo al parecer estaba del carajo. Dios tiene el control. Y el propósito de Dios era que estuvieran ahí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que Pablo tuvo una visión? En Troas y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Al parecer, casi es un hecho. El hombre que Pablo tuvo la visión es el que está a cargo de la cárcel y tiene que estar cuidando en ese lugar. Ese hombre está viendo su vida, seguramente tiene un buen salario, tiene su trabajo. Imagínate pasar las noches oscuro, viendo cómo sufren los demás, cómo lo están torturando, y tú ser como el encargado de esa cárcel y ser como el responsable. Imagínate que hubieran ido en la mañana y le hubieran dicho a Pablo, estos hombres hubieran dicho, cuando no estuviera trabajando este hombre, vamos a suponer, vamos a cambiar el escenario, y estuviera este hombre afuera y le dijeran, no, cree en Cristo, Cristo te ama, acércate con él. ¿El hombre qué pensaría? No manches, si no sabes de dónde vengo. Me imagino un día cualquiera. Acabo de darle unos trancazos a unos señores, porque así me lo ordenaron. Yo hago que los torturen. ¿Cómo me vienes a decir que ese mensaje es para mí? Seguramente Cristo, al contrario, viene contra mí con todo su poder. Si hubiera sido afuera, ¿qué está pasando? Están adentro, en el territorio de este hombre. Ve que llegan, este hombre, el ser responsable, fue él seguramente el responsable de que vigilara que los azotaran, que sufrieran, él seguramente el que vigiló para que los azotaran. Él seguramente vio que los amarraran bien al cepo para que les doliera. Y este hombre está ahí y de repente empieza a escuchar que estos hombres, Pablo y Silas, empiezan, Dios, yo entiendo que tu plan, sé que esto está gacho, no entiendo, está gacho esto, pero me duele, estoy sangrando, no es que me echaron
me pusieron mi curita, está gacho esto, pero sé que tú eres bueno. Empiezan a cantar salmos, himnos, y reconocer quién es Dios. Y empieza, y este hombre escuchando, y de repente un terremoto. Este hombre, terremoto, como él era responsable, este hombre que vamos a ver, si un preso se le escapaba, pagaba con su vida. Está escuchando quién es Jesús, quién es Cristo, porque Pablo está orando, están cantando himnos, está escuchando a este hombre. De repente tiembla, se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse. Tiembla. Y este hombre así, seguramente ellos sí tenían una antorcha, algo. Pues lo que acá se ve dice, chale, tembló, se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas. Ya se escaparon. Me van a matar y me van a torturar. Porque ese es el castigo. Porque yo soy el responsable. ¿Cómo le explico? Es que fue un terremoto, se escapó. Saca su espada y dice, no quiero que me torturen. Y se va a matar. Ahí quedó. Estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado, pero Pablo le gritó. Pablo se da cuenta. Se va a matar este hombre. Y Pablo le dice, le grita, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Se da cuenta. Este menso está pensando que nos escapamos. Y se está matando porque sabe que lo van a torturar y va a pagar con su vida. Y con tortura. Entonces mejor se mata. El carcelero pidió luz. Entró precipitadamente y después, en su mente, darse por muerto. Decir, ya no vale nada mi vida. Adiós. De repente pide luz. Comprueba que todos están ahí, todos los presos. Que efectivamente se les quitó la cadena. El cepo ese se les quitó ya a todos, no nomás a ellos. Y este hombre, ante ese escenario, después de escuchar todo de Pablo, de estar a dos de perder su vida, de matarse, y entender que Cristo estaba buscando a gente como él, el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego lo sacó y les preguntó. Llega temblando con Pablo y Silas a los pies de unos prisioneros que debían estar, los prisioneros a los pies de él, no al revés. Se humilla, lo saca, luego lo sacó y les preguntó, señores, les pregunta el jefe de la cárcel, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ya, no me importa esto. Estuve a dos de quitarme la vida. Pero sé que los he escuchado, los he visto, los he maltratado. Y sé que Cristo, ese mensaje que trae, también es para mí. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Según ellos les dijeron, ¿sabes qué? Tienes que convertirte a tal religión, tienes que cumplir tales leyes, tienes que circuncidarte, tienes que ir a un discipulado, tienes que estudiar, tienes que servir, tienes que ir a la iglesia, y entonces vas a ser salvo.
Tien- tienes que... ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree. ¿Qué creo? ¿Qué tengo que creer? Cree en el Señor Jesús. Punto. Cristo fue esa cruz por ti, carcelero. Cristo y cargó en tu lugar porque tú has golpeado a gente, has maltratado, has hecho mal. Pero te has dado cuenta que el camino no va por ahí. Y te has dado cuenta que es un Dios misericordioso, que no castiga a los que merecen el castigo. Y de gracia, que da un regalo, que fue su vida en esa cruz por tu lugar. Ese mensaje anima y fortalece. ¿Qué tengo que hacer para recibir a ese Dios que fue esa cruz en mi lugar? Que no merecía que fuera por mi vida. Tomó mi lugar y fue esa cruz. ¿Qué tengo que hacer para recibirlo y para que me salve de mi vida y me dé sentido? ¿Qué tengo que hacer? Si a ese hombre le dijeran, conviértete a esta religión, haz esto y esto, lo iba a hacer. Pero no iba por ahí. Era sencillo. Cree en Cristo y vas a ser salvo, porque Cristo fue esa cruz en tu lugar. Y al creer se cierra el pacto. Y Cristo va a venir a vivir a ti. Pero aquí a esa cárcel va a venir a vivir aquí. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. ¿Por qué le dijeron a él que él y su familia iban a ser salvos? ¿Entiende Pablo y entiende Silas lo que iba a pasar? Dios prácticamente se lo revela. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. ¿Qué hizo este hombre? Cree. Y les dice, vayan a mi casa. Porque esto lo tiene que creer mi familia, mis hijos, mi esposa. Vayan. Dice, sí. Sí, vamos. Van a la casa. Les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y les empieza a predicar Pablo y Silas a la familia de este hombre. Y la familia seguramente escuchando, este hombre hace una hora me iba a quitar la vida y no los iba a ver. Imagínate la esposa y los hijos así de, papá, ¿y por qué ibas a hacer eso? ¿Por qué ibas a quitarte la vida? Pero estos hombres, es que yo los maltraté, los puse en ese cepo. En vez de estar como todos los demás cuando los hago me están gritando de cosas, estos hombres buscaron a Jesús. Y dicen que Jesús vino a esta tierra, que Jesús es Dios y que cargó toda mi maldad que yo he hecho en esa cruz y que me quiere perdonar y darme vida y vivir a mí. Y he creído y Jesús está aquí en mi corazón y quiero que crean ustedes porque yo hace una hora me iba a quitar la vida. Todo lo que estaba pasando Pablo y Silas, prácticamente desde mi punto de vista lo vamos a ver, Pablo se enfermó para que no fuera Asia, para que no fuera Bitinia. Imagínate, Dios, te estoy siguiendo y ahora estoy enfermo, ¿por qué? Porque el propósito de Dios era, ve, te voy a llevar a la cárcel, Pablo, te voy a llevar a un cepo, la vas a pasar mal, pero sé que me amas
dice que quieres que más gente se crea. Mi propósito, la vas a pasar mal, te voy a fortalecer, Pablo, la vas a pasar mal. Pero quiero que vayas a la zona donde está este hombre y lo salves. Porque si yo lo agarro afuera, no va a creer. Porque trae unas cargas impresionantes de todo lo que ha hecho. Pero si tú vas a la zona y vas a llegar en el preciso momento que se va a quitar la vida. Y lo vas a detener, Pablo. Es decir, párate. Y le vas a hablar de mí. Y él va a creer. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia sean salvos, le consagró. Luego les expusieron la palabra de Dios a él, a todos los demás que estaban en su casa. Cierro con esto, con lo que empezamos. El mensaje de Cristo anima y fortalece. Yo tengo que decir, si traigo un chip diferente, tengo que cambiármelo. Si no me está animando y fortaleciendo el mensaje de Cristo, algo estoy entendiendo mal. Mi religión, mis ideas, mis costumbres me están alejando de Cristo. Porque el mensaje de Cristo anima y fortalece. Descansemos en eso. Estamos bien.